¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a las riquezas, a la bendita palabra de verdad que viene desde el tercer cielo, directamente de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su iglesia. Bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir la bendita boca de Dios, antes de empezar este bendito culto, yo le he pedido a Dios con todo mi corazón que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita en todo momento hablar con la verdad para que haya una edificación, sabiendo que va a haber un juicio y teniendo el temor reverente en cada enseñanza delante de Dios, de no ser un instrumento opuesto a la verdad como piedra de tropiezo en vez de edificación, porque sé que el juicio va a empezar por su casa y que hay un lago de fuego y una vida eterna. Con ese temor reverente vengo delante de Dios a expresar y a dar testimonio de lo que me ha dado a mí por gracia. Así también he orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas el día de mañana, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios toque corazones, para que haya discernimiento, para que haya un arrepentimiento genuino y una conversión a la imagen de Dios y podamos algún día vencer para estar en la vida eterna y en las promesas divinas que nos hizo el Padre por medio de Jesús. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar estas benditas enseñanzas. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo y de usted para continuar en este día sábado con la enseñanza correspondiente número 40 del Evangelio, del Antiguo Testamento, del bendito libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Hermano y hermana, una vez que Saúl se llevó la riqueza de que Dios lo pusiera como gobernante de su pueblo, hemos visto que los reyes, y como una sombra de lo que iba a venir con las enseñanzas del Antiguo Testamento, hoy los apóstoles, los obispos, cualquier don que nosotros podamos tener desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseña que ningún ungido, ninguno escogido por Dios se rige con razonamientos propios o mete en su sabiduría algo que le parezca un camino bueno, pero que no provenga de Dios. Estamos aprendiendo también proféticamente cuál es el pecado con la bendita Biblia, con el Antiguo Testamento, de los que hoy, los que muchos fueron escogidos y metieron sus razonamientos propios por algún temor, por algún miedo, y no se sujetaron a los mandamientos de Dios, como lo vimos con el profeta Samuel, que le dio indicaciones a este rey, que el único que podía ofrecer sacrificios y tenía ese don era el profeta Samuel a Dios, no Saúl.
y le dijo que esperara una semana hasta que él llegara para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz a Dios y poder librar la batalla que tenían de frente. Pero Dios probó al rey Saúl y se tardó el profeta Samuel de la fecha señalada que habían acordado, y él tuvo temor porque empezaban a desertar los del pueblo por el campamento de los filisteos que habían, y Saúl tuvo temor y empezó a hacer algo, a meter un razonamiento del cual no se le había indicado que hiciese. Y después llegó Samuel a reprenderlo, a exhortarlo, y también estamos aprendiendo que el rey Saúl se trataba de justificar por lo que había pasado. Así como yo le dije que todo aquel que peca busca una justificación, como Eva, cuando pecó en el jardín del Edén, que cuando Dios apareció, le dijo, la serpiente me engañó. Cuando también le dijo a Adán, Adán dijo, la mujer que me diste. Pero delante de Dios no va a haber pretexto, hermano y hermana, cuando nosotros transgredimos la ley, porque un representante, un ministro, poniendo de ejemplo a este servidor, yo no me rijo con ningún razonamiento, aunque parezca un camino derecho, aunque yo diga no tiene nada de malo. Líbreme Dios de hacer o de meter un razonamiento, porque yo no soy sabio, porque Dios me permitió vivir sin Él 42 años, y en esos 42 años yo no tuve ninguna sabiduría ni para ayudarme, ni para ayudar a mi prójimo, ni a mi familia, ni a nadie, ni mis padres, ni el mundo, ni la sabiduría del mundo, como dice la bendita palabra, que la sabiduría de este mundo Dios la ha dejado como trastornada, como loca, la sabiduría de este mundo, lo dice en Corintios. Y de igual manera, hablando de las pruebas, bendito hermano y bendita hermana, que tardó el profeta Samuel en llegar para probar la fe de Saúl y para probar su integridad. Recuerde también alguna ocasión cuando Lázaro en el Nuevo Testamento enfermó y María y Marta mandaron amistades a Cristo Jesús para decir que viniera porque Lázaro estaba con una enfermedad de muerte. Y Jesús escuchó, pero Jesús adrede no fue inmediatamente, sino dejó pasar días para que muriera. Y esto fue también para mostrar el poder de Dios y para ver la fe que tenían en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús llegó, salió Marta corriendo, María corriendo, y le dijo, Señor, si tú hubieses llegado a tiempo, mi hermano estaría vivo. Y él le dijo, tu hermano vive y va a ser resucitado. Le dijo, sí, Señor, ya sé que va a ser resucitado en el póster. Pero en ese momento María no sabía lo que iba a ser Cristo Jesús. Claro que María y Marta no se quejaron, solamente dijeron, Señor, si tú hubieses llegado temprano. Entonces, muchas veces Dios nos prueba, y también en la prueba nos manda siempre su bendita presencia para mostrar su poder, como lo hizo con Lázaro, que lo resucitó. Bueno, aquí vemos entonces un pecado, porque el obispo debe ser íntegro, irreprensible. El obispo o el representante en el Nuevo Testamento debe de tener la cabeza de Cristo y debe regirse con la cabeza de Cristo en cualquier obra que nosotros vayamos a hacer. Yo le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana, y le ponía el ejemplo, que hasta para ir a predicar, para ir a alguna ciudad, para ir a algún lugar, yo no me rijo solo, yo le pido permiso a Jesús. De igual manera Pablo no se regía solo. Cuando él iba a Efeso, cuando él iba a Colosenses, era porque el Señor le decía que pasase por esas ciudades. De igual manera el Señor cuando decía, no quiero que pases por esta ciudad, no pasaban. Y cuando Pablo quiso meter una sabiduría propia,
estuvo a punto de morir y estuvo con una enfermedad de muerte. Entonces, vamos aquí, bendito hermano y bendita hermana, analizando. Ahora, sigue hablando Saúl al profeta Samuel, sigue poniendo excusas y dice en el versículo 12, me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ahora, me dije, muy importante, ahí están las razones, me dije, yo pensé. Entonces, bendito hermano, nuestros pensamientos no son los de Dios, no son los de Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios. Ayer yo le ponía el ejemplo también de estos varones que fueron probados con los vientos, con las lluvias en la barca, y Jesús iba dormido y lo despertaron. Pero aquí les valió, ¿qué les dijo Cristo? Hombres de poca fe, pero eran discípulos, no eran representantes. Aquí estamos hablando ya de un representante, es muy diferente a un discípulo. Entonces, aquí está el pecado, me dije, su sabiduría. Me dije, pensé, ahora descenderán los filisteos contra mí porque hay un campamento muy grande a Gilgal y yo me he implorado el favor. Yo, fíjese, yo me he implorado, yo me he dado, yo me he implorado, dice, el favor de Jehová que no me dio, pero yo me lo di. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahora, fíjese bien. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Analicemos esto, bendito hermano, porque la palabra es para meditarla, no para leerla de rápido, para pedirle a Dios que nos dé revelación. Un loco no se da cuenta de lo que hace. Un loco puede hacer cosas de muerte, un loco. Por eso los locos no están en la calle. Por eso hay hospitales de personas que están enfermas de la mente o que están locas. No pueden convivir con la sociedad porque no están en la realidad. De igual manera, Dios dice que la sabiduría de este mundo la ha dejado como loca. Vea cómo están, locamente. Ahora, cuando yo, bendito hermano y bendita hermana, aunque parezcan un camino derecho, aunque parezca que es lo que estoy haciendo a Dios, aunque parezca una obra de Dios, si no se me mandó a hacer, si no es la orden, entonces locamente hago porque no me lo mandó Dios. Yo no me puedo meter en una obra ajena a la que Dios me mande todos los días. Yo le daba testimonio también la vez pasada, para ir profundizando, que este bendito ministerio que Dios me ha permitido por más ya de 3 años y medio, que es subir enseñanzas día con día por medio de YouTube, yo no me lo adquirí, yo no me lo agencié. Yo le pedí a Dios y le rogué a Dios que si me permitía este bendito ministerio, me lo dijera Él y me abriera puerta con una esperanza que yo en mi corazón tenía y que sigo teniendo, de encontrarme con algún ex hermano de los que me trataron de enseñar su palabra en su momento y ya no sé en dónde estén, de los que conviví en mi discipulado también con muchos que ya no sé en dónde estén, y también de los que Dios me ha permitido enseñar, que posteriormente por algunos eventos que se suscitaron, que Dios permitió, ya no supe en dónde quedaron, en dónde estén, y que por este medio Dios me quisiera reencontrarme con ellos. Fue más que nada por eso que yo le estuve pidiendo a Dios, y también por los que son hermanos que no conozco, por si también quisiera Dios dar un fruto de entendimiento a cualquiera que encontrara estos medios. Yo le estuve pidiendo a Dios, hermano. Ahora, si yo hubiera tomado una decisión propia de agenciarme, decir, ay, pues no es nada de malo, son las buenas nuevas, es dar la palabra, Dios me manda a dar la palabra, no tiene nada de malo. Entienda, hermano, aparentemente no, pero entienda que nosotros somos sirvientes, que el Rey es Cristo, que nosotros estamos sujetos a la obra que Dios nos mande.
Entonces, igual, Dios no hubiera querido, o sí, sí quiso. Ahora sé por qué lo quiso. Y yo le voy a decir, ¿por qué lo quiso? Porque Dios luego me contestó, porque yo después de 2 años me quedaba sorprendido de la profecía de la apostasía, me quedaba sorprendido que ni por un lado de los ex hermanos, que ya no sé en dónde estén, ni de los que no conozco, ha habido un fruto de arrepentimiento. Entonces, Dios a los 2 años, o pasados 2 años, me hizo saber que si me permitió este evangelio, fue más que nada por amor a mí, para no enfriarme, para no entibiarme, para tener una obra de mantenerme ocupado y de igual manera sirve a toda la gente que se dice cristiana, que ha sido llamada conforme al pacto y ha escuchado, y Dios ya tiene para juzgarlos el día de mañana a los que han escuchado y rechazaron la verdad. Así que después me hizo Dios entender que más que nada me favoreció para mantenerme firme, para mantenerme no pensando en cosas infructuosas y mantenerme el tiempo ocupado en las cosas de Dios. Pero bueno, entonces yo nunca he tomado una decisión propia. De igual manera le decía que aquí en este lugar se evangelizó en un tiempo, pero nunca tomamos nosotros una decisión propia, sino siempre para cualquier acción consultamos a Dios. Por eso aquí está diciendo, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, aquí está el pecado. Un profeta verdadero a un rey. Ya este rey tenía sabiduría, ya tenía 2 años reinando. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahí está lo que le digo. Ahí lo estamos confirmando. No guardaste, no guardaste. ¿Qué es guardar? Guardar es que no se me olvide. Mire, le voy a explicar ahorita y voy a profundidad lo que es guardar. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. No lo guardaste. Ahora, guardar. Guardar es escuchar atentamente un mandamiento de Dios y ponerlo en mi corazón y decir, Dios me dijo esto, lo voy a poner en mi corazón y no se me va a olvidar. Y lo voy a guardar con llave. Y no voy a permitir que venga el ladrón y me arrebate y se me olvide el mandamiento de Dios. Lo voy a guardar. De igual manera, yo puedo guardar un mandamiento. Si lo practico y lo practico y lo practico y lo practico, lo voy a guardar en mi corazón. Pero si no lo he practicado, yo voy a escuchar atentamente, voy a preguntar si tengo alguna duda, para que no haya ninguna duda. Y una vez que se me dio el entendimiento, lo voy a meditar y lo voy a guardar en mi corazón, para que cuando llegue el momento, Dios me permita practicarlo y ponerlo en obra. Y no hacer conforme a mis razonamientos o no hacer diferente a lo que Dios me mandó. Ahora, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová fíjense bien, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, si tú hubieras pasado esta prueba, ahora, si hubieras tenido fe, si no hubieras tenido temor, si hubieras confiado en Dios, ahora Dios te hubiera confirmado tu reino. O sea, estamos viendo que es un pecado grave el no tener fe, el meter un razonamiento, el meter una obra que Dios no me mande, aunque parezca derecho. Sí, es un pecado muy grave, como lo estamos viendo. Dice en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y podemos decir, oiga, qué duro es esto, ¿no? Qué fuerte es esto. Mira, hermano, yo le voy a decir algo para poder entender. Aquí en México y en muchas partes del mundo, cuando algún adolescente
comete alguna infracción ante la ley que se pueda tener en ese gobierno y mata, por ejemplo, un niño de 9 años o 10 años, mata a una persona, no es la misma sentencia y el mismo castigo para una persona que ya tiene sabiduría, que ya tiene un crecimiento, porque aquí, después de los 18 años, la ley constituye que de los 18 años en adelante, la pena que hay en la ley se aplica de diferente manera a alguien que es adolescente. De igual manera aquí, a un discípulo, a un hermano que va empezando, a una hermana que va empezando, por naturaleza tropieza. Un niño, para enseñarlo a caminar, tiene que aprender con caídas. Todo niño, cuando aprendió a caminar, tuvo que caerse varias veces para poder caminar. De igual manera, un niño que va empezando, un niño que va aquí en el camino, el representante, la iglesia, debe de tener la sabiduría para poder tener paciencia, para poder soportar en lo que van teniendo un crecimiento y no aplicar la ley de Dios del castigo, y de igual manera a alguien que ya tiene un crecimiento, que ya tiene el poder de Dios, que ya está en la cruz, que ya es un joven fuerte, que ya no es lo mismo, hermano. De hecho, Hebreos capítulo 6 nos habla de representantes, nos habla de los que recayeron, nos habla de que es imposible. Ahora, desde aquí yo le voy a decir también algo. Muchos representantes piensan que son indispensables para Dios, que le estamos haciendo un favor a Dios. No. Alguna ocasión, Juan el Bautista, cuando se acercaban los fariseos, los pecadores, a decirle que diera testimonio que quién era él les dijo que si Dios quisiera sacar hijos de esta piedra, los sacaría. Casi les decía, no los necesita. Si ustedes no se arrepienten y hacen frutos dignos, Dios se provee de otro rey. Él se provee de otro rey. Él se provee de otros, no te necesita. Así, hermano y hermana, los que hemos alcanzado por la misericordia de Dios, el favor de Dios, para poder tener una riqueza y una obra, debemos de cuidarla con temor y temblor, sabiendo que yo no soy indispensable para Dios, que más bien yo lo necesito a Él, y que si yo le fallo, se puede hacer de otro rey, se puede hacer aún en los tiempos de apostasía. Por eso, aquí le ha dicho, mas ahora tu reino no será duradero. Así que yo también, bendito hermano, como dijo Pablo, ¿verdad? No es que yo ya haya ganado o me haya ganado el galardón, sino que prosigo para ver si soy asido, porque yo no confío ni en mí mismo. Prosigo para ver si soy asido, para ver si soy aceptado. Pablo también lo decía. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que tengo, gracias a Dios, 18 años de tener el privilegio de gobernar, de juzgar, de dar palabra, pero de igual manera, si Cristo Jesús viene en 20 o 30 años, que no va a ser así, viene antes, pero vamos a suponer, pues si yo peco, de igual manera, si empiezo a meter mis razonamientos, mi reino, este ministerio, esta riqueza que Dios me, no va a ser duradero. Así como lo vemos también con Elí. Elí también, el sacerdocio que tenía esta tribu de Leví, sobre todo de Ofni, dijo que su sacerdocio lo iba a quitar Dios. Y lo vimos cómo murieron Ofni y Fines y también Elí. Dice Jehová, se ha buscado un varón, fíjense, se ha buscado un varón conforme a su corazón, se ha buscado. Ahora, ¿qué es esto de buscar? ¿Cómo busca Dios, hermano? ¿A quién busca? ¿En cómo busca? Pues lo voy a concordar, porque recordemos que la bendita palabra es profética. En San Juan capítulo 4, la bendita palabra nos enseña que Jesús dijo alguna vez, mi Padre y yo venimos a buscar de allá arriba, del tercer cielo. Yo bajé con mi Padre para buscar en todos los seres humanos, para buscar
en este planeta Tierra adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchos somos llamados, pero pocos somos los escogidos. Así que Jehová, de todos los llamados, de todos los que hemos entrado por la puerta del redil, Jehová está al pendiente con sus 7 ojos, está al pendiente de todos los que nos ha llamado, y Él conoce nuestros corazones, y Él está buscando de entre todo su rebaño, está buscando quien pueda entrar por la puerta angosta. ¿Quién tomó su cruz? ¿Quién salió del mundo? ¿Quién creyó? Y bueno, entonces, le vuelvo a repetir, no somos indispensables. En todo momento hay el pueblo de Dios que ha entrado por la puerta del redil, y aunque estemos, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos de apostasía, habrá en el mundo todavía quien sea tocado por Dios y quien haga frutos dignos de arrepentimiento ante Dios. Quiero darle como testimonio, no para jactarme, no hermano, porque no, mire, el sabio Dios, el poderoso Dios, que una vez yo le digo antes de decirle esto, que yo sin Dios soy un animal, no soy nada. Ahora, yo le daba testimonio que hace 11 meses aproximadamente, Dios llamó por medio de este medio a un varón que ha perseverado todos los días en la palabra, que ha buscado a Dios, que ha tenido hambre, y apenas hace unos días Dios nos acaba de mandar decir, nos dio un mensaje, que este varón ya tenía que empezar a practicar en la obra, ya tenía que empezar a practicar el amor con el prójimo. Así que Dios conoce los corazones. Dios es el que pone, hermano. Dios conoce los corazones. Por eso digo que aún en estas épocas, aún en los tiempos de apostasía, habrá uno que otro en el mundo donde verdaderamente tenga un corazón íntegro. Dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y conforme a su corazón, porque de igual manera, ya le hablé de espíritu a espíritu, pero conforme a su corazón de Dios, porque el corazón de Dios y conforme a su corazón está escrito que los que Dios escoge es porque estamos consagrados, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Te va a quitar a ti, y para que sea príncipe. Y hemos hablado, bendito hermano, la palabra príncipe. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, a los sumos sacerdotes que habían en aquel entonces, se les llamaba también principales. Los principales de la sinagoga, que la palabra principal viene de príncipe, y príncipe se le da al hijo de un rey. Dios es un rey, Dios es el creador, Cristo Jesús es un rey, y nosotros como pueblo suyo o como hijos suyos por naturaleza somos príncipes, no cuando somos llamados, no cuando se nos presenta el evangelio y nos arrepentimos. Ahí no somos príncipes, ahí tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y de empezar a tener el amor de Dios, para que Él nos empiece a sustentar y nos empiece a dar un crecimiento conforme al corazón que cada uno tenga, conforme a la fe y la credulidad y las acciones y las obras que uno vaya haciendo, sean para Dios o sean para el mundo. Así, si son para Dios, si es con fe, Dios nos va dando un crecimiento hasta escogernos, porque está buscando de entre su rebaño, está buscando quien llegue a la estatura del varón perfecto, para ponernos como principal, como gobernantes, ya sea el don que Dios nos dé ahora en el Nuevo Testamento, sea el de apóstol, sea el de pastor, el de maestro, el de profeta, el de evangelista, el de diácono, sea cualquier don que Dios nos dé, bueno, nos pone como principal. Y príncipe o principal es que aquel que pone Dios, como Samuel, como Saúl, tenemos que juzgar al pueblo conforme a la ley de Dios. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esto que estamos aprendiendo, como una sombra de lo que iba a venir, el poder de Dios en este nuevo pacto para su iglesia es integridad, es intachables, es vírgenes. Para los pecadores, exageración, legalismo, fanatismo. Pero para los que creemos en el poder de Dios que mora dentro de los que son dignos de no contactarlo, tenemos la imagen de Dios, que es la perfección, que es el amor, que es la integridad. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues este varón no tuvo eso, pecó. Ahora, dice en el versículo 15, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Subió, una vez que le dijo, y no le quitó luego el reinado Dios a Saúl. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa a Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Ahora, Saúl, ¿qué tuvo que haber hecho ahí, Bede? Porque también ahí hay pecado. ¿Qué tuvo que haber hecho? Mire, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo le voy a hablar un poquito sobre esto también, porque Dios no lo perdonó, porque Dios me había permitido decirle, y lo vuelvo a reiterar, y lo vuelvo nuevamente a decir, que si un representante comete un pecado, alguna falta, Dios lo puede perdonar. Sí. Vamos a poner de ejemplo también al rey que va a sucesar a Saúl, que es el rey David, y que fue amigo de Dios, pero también tuvo faltas, y una falta muy grave. Una de las faltas que tuvo David también muy grave, un pecado muy grave, fue no salir a la guerra, fue tomar la mujer de su prójimo, fue mandar a su esposo a la guerra que lo mataran. O sea, cometió pecados ante los ojos de Dios como rey bastante fuertes. Pero Dios, en su misericordia, le envió un profeta, así como también Dios en su misericordia le envió un profeta a Saúl. Nada más que vamos a ver la diferencia ahí. El profeta que le mandó en su momento Dios a David, Natán, un profeta, fue y le habló fuertemente, porque le puso una parábola para mostrarle y desnudarle el pecado que había hecho. Cuando David, sin darse cuenta que era una parábola y un ejemplo, hablando de él, el mismo David dijo, ¿quién es ese hombre para matarlo? Y Natán le dijo, ese eres tú. Ese eres tú, el que le robaste la ovejita a un pobre, el que la cuidaba con todo su amor, y teniendo tú muchas ovejitas siendo rico, se la roba, ese eres tú. Entonces en ese momento despertó el espíritu de David, que estaba dormido por el pecado, por la insensibilidad. Despertó y lloró y clamó y se arrepintió y estuvo en ayuno. Claro que le vino castigo, pero se arrepintió. Entonces, de igual manera, aquí Samuel, cuando vino a decir locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Dios, y Dios se ha conseguido un rey que te va a sucesar y a ti te va a quitar, ¿qué tuvo que haber hecho Saúl? Si Saúl se hubiese arrepentido como David, se hubiese llorado como David, se hubiese ayunado como David, si hubiera tenido ese fruto, Dios lo hubiera perdonado, hermano. Pero no tuvo ese fruto. Nada, le valió. Ahora, hablando de corazones sensibles y de corazones insensibles. Un corazón sensible es cuando, si yo cometo un pecado que a mi parecer no me parezca malo, pero que venga alguien, un profeta de Dios, un representante, y me diga mi pecado, primeramente yo no voy a tratar de justificarme, porque David, cuando se le exhortó que había cometido un pecado, él se cayó y no puso pretextos como Saúl. Se cayó y lloró. Entonces lo primero
Cuando si alguien viene a decirme que pequé, un corazón sensible es quedarse callado y no empezar a poner pretextos. Ni razonamiento. Es que así hice, porque yo pensé, porque yo hice. No, es quedarse callado. Y número 2, arrepentirse, ayunar, porque David no salió en varios días ni a comer, ni a beber, y todo su pueblo estaba preocupado y no salió. Hasta que murió su hijo. Entonces se lavó la cara, se lavó el rostro y salió. Pero mientras no salió, estuvo orando, estuvo pidiendo, estuvo con un corazón contrito, muy diferente al rey Saúl, porque el rey Saúl, en vez de contritar, ya no tenía un corazón dolido, ya no tenía un corazón sensible, ya no tenía un corazón que le doliera el pecado, y empezó a contar la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, aquí lo dice su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, que recordemos que habían 2000 hombres y 3000 hombres, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Ahora, Saúl y su hijo se quedaron en Gabaa, pero los filisteos habían acampado y salieron, dice en el versículo 17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Aquí también aprendemos, bendito hermano y bendita hermana, hay 2 reyes, como siempre me lo ha permitido enseñar Dios con la verdad, más poderosos que el ser humano. Uno es el creador de los cielos y de la tierra, y otro se llama Satanás, que Dios le delegó ese poder sobre los seres humanos e incrédulos que no creen. Y bíblicamente los 2 reyes tienen ejército y los 2 reyes siempre han estado en guerra. Uno es enemigo de Jehová. Y tanto el pueblo del diablo como el pueblo de Dios siempre hemos estado en guerra, en todo momento. Tanto en el Antiguo Testamento con figuras terrenales y ejemplos terrenales, como en el Nuevo Testamento espiritualmente y por fe. Ahora bien, Satanás no es mejor que Dios, pero también es un guerrero que tiene escuadrones y que también dirige para la guerra, para hacer guerra contra los santos. Ahora, aquí estamos viendo también para atacar un orden, así como en las sinagogas de Satanás se juntan en el Sanedrín, toman consejo para ir en contra de los cristianos. ¿Podemos nosotros concordar este versículo con el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos? Sí. Por ejemplo, cuando perseguían a los cristianos, se juntaba el Sanedrín, hacían consejo para perseguir a cristianos, para encarcelarlos y a muchos matarlos. Hacían consejo. Y esa es una guerra hoy también. Pero bueno, entonces fíjense bien, salieron merodeadores. Merodeador es de merodear, que andan ahí vigilantes del campamento de los filisteos en 3 escuadrones, en 3 grupos, ¿verdad? Repartidos para merodear y rodear a los hebreos. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Herón. El tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira del valle de Zombim hacia el desierto para rodearlos. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así de igual manera, todo el tiempo que estuvo Ofni, Fines, todo el tiempo que Dios no prosperó a su pueblo por el pecado y que estuvo bajo el gobierno del enemigo, bueno, todo ese tiempo que los filisteos estuvieron gobernando, no permitieron
que hubiese herreros, porque sabemos que las espadas son con herrajes, son con acero, eran con fierro, no, eran con materiales que eran forjadas y hechas por herreros. Entonces, no se hallaba ningún herrero, los mataban, ¿verdad? Para que no hicieran espadas. De igual manera también, hermano y hermana, el día de hoy, ¿qué significa esto? En la tierra de Israel, Dios nos ha dado dones para que los que hemos sido escogidos por Dios tengamos el don de hacer espadas, de hacer yelmos, de hacer escudos mediante nuestras vidas, mediante la sabiduría, mediante el testimonio a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia. Porque hoy el dar mi vida a una ovejita, el darle por gracia lo que recibí por gracia todos los días, es que con esta vida, con el amor de Dios, se le está haciendo una espada que es el llegar al conocimiento de la verdad. Se le está dando un yelmo que es tener la fe de que va a haber un juicio. Se le está dando una coraza que es enseñarle a temer y enseñarle a guardar los mandamientos, enseñándole que el pecado paga un salario y enseñándole la justicia. Dándole el calzado, que es llevar el evangelio, que es la obra de Dios, y darle el escudo, que es el tener fe en todas las cosas que Dios nos manda y en todas sus promesas. Pero sabe que hoy también, el día de hoy, los filisteos que representan a las iglesias opositoras, a los fariseos, a los que se disfrazan de ángeles de luz, sabe también que en el pueblo de Dios han prohibido que haya representantes verdaderos, han prohibido que se predique la verdad, han prohibido y están en todo momento acechando para que no haya guerreros. Pero también vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, que hoy no es con espada ni con ejército, sino con la presencia de Dios. Porque vamos a ver que sin espadas el pueblo va a vencer y los va a llevar Dios a la victoria. Para que los hebreos no se hagan espada o lanza. Dice en el 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Fíjense, no tenían espada. Sí tenían herramientas para arar, para sembrar, sí, y también esas herramientas para poder abrir la tierra, para poder arar, necesitaban cierto filo y cada que se perdían el filo tenían que bajar con los filisteos porque no habían herreros para que afilasen ya no sus espadas, ya no las flechas, sino sus asadones, ¿sí? Para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón o su hacha con la que cortaban árboles o su hoz, que era para recoger, pero espadas no tenían. Ahora, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijeras. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí los filisteos, cuando gobernaban a este pueblo por pecadores, ellos eran tributarios de los filisteos, en vez de ser de diferente manera. En vez de que ellos fueran tributarios, ellos pagaban por afilar. Estos venían a sus cosechas a reclamarles el fruto y a llevarse el fruto, y así estuvieron durante mucho tiempo bajo la opresión y no permitían que hubiese lanzas, no hubieran espadas por lo mismo. Pero sí les convenía que estos tuvieran hoz, que estos tuvieran, porque ellos también comían de las cosechas que hacían o que permitía, o que de la obra que permitía Dios que hicieran sus varones. Dice en el 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, porque no había más que uno. Ahorita vamos, que estaba con Saúl y con Jonatán.
estos 2000 hombres que estaban con Saúl y estos 1000 que estaban con Jonatán, a ninguno se le halló espada o se le halló lanza, excepto a Saúl, que era el hijo del rey, y Jonatán, su hijo, que tenían una espada el rey y una espada Jonatán. También, bendito hermano y bendita hermana, ya le dije que todo esto tiene simbolismo. Hoy un verdadero representante tiene la armadura, tiene la espada, más un discípulo. Un discípulo se le está enseñando, se le está adiestrando para que mediante la fe y mediante la obediencia practiquen los mandamientos de Dios. Dios les dé una estatura, y una vez que Dios los escoge, una vez que alcanzaron la cruz, una vez que alcanzaron el tamaño espiritual, entonces Dios les da la espada, que es la verdad, les da el escudo y de todo lo que le acabo de hablar. Pero aquí Saúl, que representaba un rey, y Jonatán, su hijo, que representa un príncipe, sí tenían espada los dos. Que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Miqumas. Ahora, vamos a ver cómo todavía Dios va a prosperar a Saúl y al pueblo en la batalla. ¿Por qué? Si Saúl ya había pecado. También vamos a aprender sobre la misericordia de Dios y su paciencia que da para ver si acaso más adelante este varón, este rey, se arrepentía y hubiese hecho frutos dignos de arrepentimiento, que hubiera meditado en la sentencia que le dio Dios por medio del profeta Samuel. Solo vamos a aprender también, ¿verdad? Ahora, estos tenían espada. Quiero adelantarles de una vez que Jonatán no fue como su padre. Lo vamos a ver en esta historia viva del Antiguo Testamento. Jonatán fue un varón, un ejemplo de la circuncisión, sujeto a Dios con temor y temblor, y guardaba la ley y los mandamientos de Dios. Y de igual manera, Jonatán, vamos a ver más adelante, que fue amigo de David y fue enemigo de su padre, su propio hijo. Porque Jonatán no era como su padre, como lo vamos a ir viendo poco a poco. 14:1, bendito hermano y bendita hermana, empecemos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ahora, un día que Jonatán, en ese tiempo de los filisteos que acampaban y estaban rodeando, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Un criado. Ahora, ¿quién es el criado? ¿Qué representa un criado? Bien, vamos a concordar proféticamente, hermano, con la Biblia. En el Nuevo Testamento, los diáconos servían a los apóstoles. Pablo era un apóstol. Timoteo era un diácono que todo lo que le mandaba Dios por medio de Pablo lo hacía. Pablo le decía, ve a tal lugar a llevar mensaje, y iba. Y Timoteo era obediente y le ayudaba en todas formas. Ahora, esto no quiere decir que yo, si tengo un don en una iglesia y yo sea o tengo un don menor al del apóstol, vaya a ser su sirviente. No, todos somos miembros los unos a los otros y todos somos sirvientes de Cristo, hermano, para que nadie se jacte. Y ya en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos dice que los órganos más importantes del cuerpo, así lo dicen Corintios, son los que no se ven, con una enseñanza muy grande para los ciegos y para el fruto que hay hoy en las iglesias. ¿Por qué hoy? Los que se ven en una iglesia es el pastor, el apóstol, el profeta, son los que los ven. Pero los que preparan la comida, los que trapean, los que acomodan las sillas en una sinagoga o en un lugar, los que tienen otra obra y no se ven, cuando van todos a la congregación, dice la palabra que esos órganos son los más importantes, los que no se ven. Ahora, ¿por qué? Porque no reciben honra, pero de Dios sí.
Ahora, para Dios, hermano, su cuerpo lo ama. Sea usted oreja, sea usted brazo, sea usted pierna, sea usted hígado, sea usted riñón, sea usted cualquier parte del cuerpo, según el don que Dios le ha hecho, todos somos indispensables. Entonces, nunca vamos a sobajar a alguien como Timoteo, porque nunca fue sobajado, porque cualquier don que Dios da es una riqueza. Pero hay diferentes dones. Ahora, le dijo a su criado que le traía las armas. Ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. De igual manera yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros no podemos hacer nada sin consultar a Dios referente también a los sacrificios. Pero referente a la guerra, referente a ir a contender, referente a ir a defender al pueblo de Dios cuando esté en peligro, ahí nosotros tenemos el mandamiento de Dios, como dice en San Judas, que contendamos ardientemente por la fe con los que se levantan en contra. Que vayamos a quitar todo argumento, toda altivez, toda soberbia, todo lo que se levanta en contra de la verdad. Eso sí, lo tenemos que hacer sin consultar a Dios. Porque si ahorita viene alguien que me está merodeando a mis ovejitas y las quiere engañar, ay de mí, si no salgo a contender, si no salgo a la guerra. Por eso estoy profundizando la bendita palabra. Pero para ofrecer sacrificios y holocaustos, o para ofrecer algo que no está en mi don, cuidado. No lo puedo yo hacer como lo hizo el rey Saúl. Ahora bien, esto que que estamos viendo, Dios lo pone en el corazón, hermano, también. Porque en el corazón de y Jonatán, el hijo de Saúl, ya estaba el ir a pelear, ya estaba el defender al pueblo de Dios. ¿Sí? Y le dijo a su paje de armas, a su criado, ven, dame las armas y ven, acompáñame. Vamos a subir al otro lado. Dice, vamos, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, donde están, que están a aquel lado, y no lo hizo saber a su padre Saúl. Saúl seguía contando sus hombres, seguían ahí, ya Samuel se había ido. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, el rey Saúl se hallaba al otro extremo, cuando Jonatán agarró y dijo, ven, vámonos, debajo de un granado que hay en Migrón. Ahora, otra vez, veamos los dos corazones. El del hijo, que va a la guerra, que no es cobarde, y que está reposando debajo de un árbol cuando el pueblo estaba en peligro y estaba rodeado. De igual manera también le digo, en los tiempos de David y en la enseñanza que hay de este varón de los filisteos, un gigante llamado Goliat, como cuando salía y estaba la guarnición de los filisteos con Goliat al frente y la guarnición de los hebreos, cómo los tenía temblando y cómo los tenía muertos de miedo, y cómo un ungido, como uno que estaba con el favor de Dios, salió al frente a hacerle guerra, así como Jonatán y no como Saúl. Saúl aquí representa a los que están muertos de miedo. Ya quiero decirle que este Saúl ya no era el Saúl que vimos cuando mandó destazar animales y dijo, así se hará a todo aquel que no sale conmigo a la guerra, porque hoy vamos a salir a la guerra. Vemos ya con el pecado un fruto diferente de cobardía, ya no de valentía, porque de igual manera yo no soy valiente, porque el único valiente es Dios, y sin Dios yo soy un cobarde, hermano, porque Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, y el espíritu no es mío, el espíritu es de Dios. Así que aquí vemos también esos dos frutos, porque estamos profundizando la palabra. El fruto que hay en un varón que está sujeto a la ley, y de un varón que ya había pecado y que no se había arrepentido.
y que Dios estaba esperando todavía a ver si se arrepentían. Ahora, Saúl se hallaba al extremo de Gabá. ¿Cuál era el fruto que tenía que haber tenido Saúl? Ir a la guerra, ir a defender, ir como David iba a corretear al león, a correr al león y al oso. Debajo de un granado, reposando, debajo de un árbol que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahora, aquí aparece todavía alguien de la descendencia de Elí, de Ofni y de Fines. Cuando Dios, les recuerdo a los que van dando un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana. Yo les recuerdo que cuando el profeta Samuel fue a profetizarle maldición a Elí por el pecado que había hecho con sus hijos, le había dicho que no iba a quedar ninguno de su descendencia. Pero vamos a ir con calma, porque vamos a ver que solamente queda uno, Boset, creo, no, si no mal recuerdo, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver que fue no tanto hijo de Elí, sino de la descendencia más bien de Jonatán, como vamos a ir viendo. Ahora, y Ahías, aquí dice, hijo de Atibob. Vamos a ver la descendencia de este varón Ahías, hijo de Atibob. Ya Atibob ya no existía. Hermano de Icabod, quizás, hijo de Fines. Recuerde que Fines, Ofni y Fines eran los sacerdotes que ya no existían. Hijo de Elí. Elí tuvo 2 hijos, Fines. Ahora, este Ahías era de la descendencia de uno de sus hijos. Y aquí dice, sacerdote de Jehová en Silo, porque la descendencia de la tribu de Leví era de sacerdotes. Era sacerdote. Llevaba el éfod, porque era un mandamiento, como una sombra de lo que iba a venir, llevar el éfod, que el éfod era un instrumento que representa la presencia de Dios para cualquier guerra. Era un instrumento en la vestimenta que llevaban. El Urim y el Turim también para consultar a Dios. Y toda la vestimenta que llevaban tenía simbolismo. Pero el éfod se llevaba siempre para vencer, para representar la presencia de Dios. Llevaba éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Esos 600 hombres, con el rey Saúl que estaba debajo de un árbol, y este sacerdote que llevaba el éfod, se estaban preparando para la guerra, pero no iban a la guerra. Pero Jonatán ya se había levantado y no sabían que Jonatán ya había ido solamente con un hombre. Otra enseñanza que vamos a ver también. Porque Saúl tenía 600 hombres, más Jonatán tenía nada más a su paje de guerra, a su criado. Y nada más iban Jonatán y él, porque vamos a aprender también del poder de Dios con un justo. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco de agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Ahora, muy importante, desfiladeros pues son como cañones hacia abajo, son 2 paredes de piedra, y abajo pues se les llama desfiladeros, o conocidos también como el cañón, cañones, pero hasta abajo desfiladero. Ahora, por ahí va subiendo Saúl. De igual manera, le pongo el ejemplo del alpinismo el día de hoy. El alpinismo es que los alpinistas suben paredes de roca, ahora con protecciones. Este no lleva protección, pero llevaba la de Dios. Llevan estacas, llevan cuerdas, pero suben limpiamente a mano paredes. Así, entre los 2 desfiladeros, entre las 2 paredes, iba subiendo Jonatán y procuraba pasar. Iba subiendo y procuraba pasar a la guarnición
de los filisteos. Había un peñasco agudo de un lado y del otro lado también otro peñasco. El uno se llamaba Voces y el otro se llamaba Cenes. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, esto tiene profundidad, el subir los peñascos, el escalar, ya no me queda tiempo para poder profundizar este versículo 4 porque se me ha ido la hora. Pero si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con la enseñanza número 41 y profundizaremos esta bendita enseñanza que estamos viendo versículo con versículo. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.